Bueno, antes que nada agradecer a SAPREF, a la SAB, a Maimónides por la plataforma Zoom y bueno, y a Boyani por la presentación. Y bueno, voy a hablar sobre preservación de la fertilidad y su manejo clínico. Y voy a arrancar con la definición, ¿sí? Preservar fertilidad es aplicar estrategias médicas y de laboratorio con el fin de preservar la descendencia genética parental en adultos y chicos que tienen riesgo de esterilidad. Ese riesgo no solo es por la patología oncológica, ¿sí? También puede ser por patología benigna, también puede ser por el riesgo del paso del tiempo en el caso de la vitrificación social y también en las personas transgénero. Es un acto médico de prevención y protección de la futura fertilidad. Y bueno, yo me voy a abocar básicamente a la parte oncológica porque es media hora, así que vamos a hablar un poco de esto, del manejo clínico. El manejo de lo que es la preservación de la fertilidad oncológica requiere de un equipo multidisciplinario donde haya a ver el mouse, aquí está. Siempre es importante que haya un coordinador, alguien que nosotros enmarcar la propuesta de preservación dentro de los plazos de tratamiento de curación oncológico, evitar dañar o complicar, asesorar sobre otras estrategias alternativas como la donación de gametas, la adopción, la subrogación y sobre todo facilitar el circuito administrativo y el trato con los financiadores que es muy complejo y lento y es lo que sobre todo enlentece un poco los tiempos. Y bueno, cuando estamos al frente del paciente que ya tiene un riesgo por su propia terapia, ten en cuenta también que estos riesgos aumentan por la edad, a mayor edad, más riesgo de amenorrea, de insuficiencia ovárica, a menor hormona antimuleriana, menor reserva ovárica, también el riesgo es mayor, y también depende del tipo y dosis de tratamiento que vaya a recibir. Y por ejemplo, con respecto a los riesgos, no es lo mismo una paciente con cáncer de mama, que con más frecuencia recibe ACE por 4, y tiene más de 40 años, su riesgo de amenorrea va a ser más del 80%. Pero si la paciente tiene menos de 30 años, el riesgo va a ser menor al 20%. Y si tiene un linfoma y tiene que realizar, por ejemplo, un BICOP, no es lo mismo que si tiene linfoma y va a ser un ABVD que va a tener un riesgo muy, muy bajito. Entonces, depende de la edad, de lo que vaya a recibir, de cómo esté su reserva ovárica, son, digamos, los principales factores. Y siempre recordar que los ovarios son muy radiosensibles, con una dosis de 2 Gray se depresiona el 50% del pool de folículos y que a los 30 años con 14 Gray puede quedar en amenorrea. También el útero es muy sensible, con dosis de 12 Gray, se asocia a un incremento de aborto, de parto pretérmino, de bajo peso al nacer, y en los niños que reciben más de 25 Grays no se recomienda el embarazo. En los adultos con más de 45 Gray tampoco se recomienda el embarazo. Bien, y con respecto a las distintas opciones que tenemos, hay opciones que están bien establecidas, como la crío de embriones, de ovocitos, de semen, la biopsia de testículo postpuberal, la transposición de ovarios y las cirugías con criterio de preservación. Las opciones experimentales son la crío de tejido gonadal, aunque la ASRM y otras legislaciones ya... Esperen un segundito que voy a cerrar la puerta. Perdón, pero estaban hablando bien. Bueno, las opciones entonces experimentales, estaba diciendo que la crío de tejido gonadal, ASRM y otras legislaciones ya la considera una técnica establecida. El uso de análogos, esto es una clasificación de ASRM, ¿sí? El uso de análogos lo pone experimental, pero la verdad que la eficacia es dudosa, ahora lo vamos a ver en un rato. La biopsia de testículo puberal también sería experimental, y siempre tener en cuenta también que después de que termine el tratamiento gonadotóxico o si la paciente no preservó fertilidad o preservó y se la gastó, hay otras opciones como la donación de ovocitos de espermatozoides, subrogación uterina y adopción.
Y bueno, siempre tener presente que los pacientes son distintos, no tienen el mismo sexo, no tienen la misma edad, las terapias que reciben son distintas, los tiempos que tienen son distintas y las drogas que reciben también son distintas. Pero todos tienen un objetivo parecido o en común, que es preservar la fertilidad para poder tener descendencia genética. Entonces, voy a empezar con el algoritmo y después vamos a desarrollar un poco cada técnica. Cuando tenemos una paciente al frente, siempre entonces fijarnos la edad, si tiene menos de 40 años, si tiene un pronóstico favorable, si el futuro embarazo afecta a la salud de la mujer, si tiene alto riesgo de infertilidad y si la preservación se puede hacer con bajo riesgo. Si todo esto es que sí, y la paciente tiene menos de una semana, quizás lo que puede hacer, lo único que puede hacer son análogos de GNRH, no va a tener mucha más opción. Si tiene 2 semanas, puede hacer una estimulación ovárica. Si tiene 3 semanas, no me entra el mouse. Si tiene 3 semanas, quizás llegue a hacer una doble estimulación, y si tiene plata, porque la obra social no le va a cubrir. Y si tiene una semana y bajo riesgo de metástasis ovárica, puede hacer una crio de ovocitos. Si tiene un poquito más de 2 semanas y media, puede hacer crio y de tejido ovárico y estimulación. Y si va a hacer una radioterapia pelviana, puede pensar en transponer los ovarios. Ahora voy a desarrollar un poquito cada técnica. Voy a empezar por la crio de embriones, voy a seguir por la crio de ovocitos, la crio de tejido ovárico, más la parte más clínica, ya que el doctor habló de la parte más de laboratorio, y luego de análogos de GNRH y también de la parte de semen. Bien, entonces con respecto a la crio de embriones, la ventaja que tiene es que es una técnica bien establecida. Las desventajas que tiene es que necesita pareja o semen de banco, requiere estimulación hormonal que va a llevar más o menos 12 a 15 días, no se puede realizar en chicos y tiene la desventaja legal ética en caso de divorcio o muerte. Las mejores candidatas son las mujeres de menos de 38 o 40 años que tienen una buena reserva ovárica y que pueden retrasar la quimio alrededor de 2 semanas. Con respecto a la tasa de utilización, es muy baja. Acá en este trabajo de Luque reporta un 10.8%, acá están mezclados ovocitos y embriones. Dolmas reporta un 24% y Rodríguez Walber un 12%. Y la tasa de nacido vivo, cuando Rodríguez Walber la comparó con patología benigna, o sea, los oncológicos con patología benigna, y reporta un 21% para patología oncológica en tasa de nacido vivo versus un 47% en pacientes que vitrificaron por patología benigna. Y faltan estudios de seguimiento de los nacidos vivos a largo plazo también, ¿no? Con respecto a la crio de ovocitos, las ventajas es que no se necesita pareja, tiene la ventaja legal ética que los óvulos son de las pacientes, los usan cuando quieren y con quien quieren, con un límite, ¿no?, hasta los 50 años, y es una técnica bien establecida desde el 2013. Las desventajas es que requiere estimulación hormonal, demora 12 a 15 días y no se puede realizar en prepúberes. Las mejores candidatas son las mismas que la vitrificación de embriones, y la tasa de utilización es en ovocitos es bajita, es del 7%, esto lo reporta Cobo en un trabajo del 2018, y lo que refiere es que la tasa de nacido vivo, lo que muestra en el trabajo, fue del 68% en la preservación electiva y 41% en patología oncológica en menores de 35 años. Bueno, esto es un poquito para mostrarles cómo, porque hay biólogos acá también, y por ahí no ven estimulaciones ováricas. Esto es lo que hacemos básicamente en el consultorio, es una estimulación común para un in vitro. En general arrancamos a principio de ciclo, damos hormonas para que crezcan los folículos, ¿sí? Cuando llegan a 14 milímetros usamos antagonistas y cuando llegan más o menos a 17, 18 milímetros hacemos la descarga para luego hacer la aspiración. Entramos vía vaginal, aspiramos los folículos, por acá viene el óvulo que va a este tubito, la gente de laboratorio los
los pela y a los maduros los congela. Este es un ciclo común, un ciclo natural, donde los folículos van creciendo, ¿sí? En un in vitro crecen varios folículos, ¿sí? Y eso hace que los niveles de estradiol aumenten. Esto es un ciclo natural, así que es uno solo. En un in vitro la curva es parecida, pero es más alta, y luego del pico de estradiol se produce un pico que es el pico de LH, que nosotros lo simulamos con una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Entonces, nosotros acá, en las pacientes oncológicas, podemos aplicar distintas estrategias, como hacer los random start, que son ciclos que podemos arrancar en cualquier momento. ¿Se acuerda que les había mostrado que en general arrancamos inicio de ciclo? Bueno, en las pacientes oncológicas podemos ganar tiempo arrancando en cualquier momento del ciclo, aprovechando esas 2 o 3 oleadas como de reclutamiento que hay en el ciclo, ¿no? También podemos usar análogos de la GnRH para hacer esa descarga en lugar de HCG, y con esto evitamos la hiperestimulación ovárica. Y podemos bajar los niveles de estradiol, sobre todo en los tumores hormonosensibles, usando inhibidores de la aromatasa. Y bueno, ahora me voy a ampliar un poquito más en lo que es la estimulación ovárica en las pacientes oncológicas, y vamos a ver todas estas cosas, ¿sí? Vamos a empezar con el uso de antagonistas. Acá me basé en la guía de ESRE, que lo que está en verde oscuro es donde el consenso es fuerte y la evidencia lo sostiene. Lo que dice ESRE con respecto al uso de antagonistas es que los recomienda por su facilidad de uso en situaciones urgentes, con poco tiempo y por razones de seguridad, porque evita el síndrome de hiperestimulación ovárica. Si usáramos los análogos de la GnRH, los arrancaríamos desde el día 21 del ciclo previo y tendríamos que descargar con HCG urinaria, y ahí los riesgos son más grandes, es más difícil de usar, requiere más tiempo, ¿no? Con respecto a los random start, que es lo que les había dicho, que se puede arrancar en cualquier momento del ciclo, y con eso ganamos un montón de tiempo, porque por ejemplo la paciente viene, no sé, en un día 7, 8 del ciclo, tendríamos que esperar al ciclo siguiente para poder arrancar, y lo tenemos al oncólogo que nos respira en la nuca, que quiere arrancar la quimioterapia. Entonces, con estos esquemas, lo que se vio, este grupo que es el FertiProtect, que es un grupo alemán, suizo y austríaco, que se juntan y reportan datos todos juntos, lo que vieron ellos es que en fase lútea el uso de los días de estimulación fue un poquito mayor, la dosis de gonadotrofinas también fue un poquito mayor, y también recuperaron un poquito más de óvulos. Nosotros hicimos este trabajo con un N mucho más bajo, lo presentamos en Samir en el 2016, y no tuvimos diferencias significativas, quizás por el N más bajo, probable, pero sí vimos también que en fase lútea usamos mayor cantidad de gonadotrofinas, y los días de estimulación también fueron un poquito, digamos, más largo, pero bueno, nuestro N fue bajo y no obtuvimos diferencias significativas. Y acá la recomendación de ESRE la puse en amarillo porque es débil, que dice que en los ciclos donde la preservación de la fertilidad es urgente, los random start son una importante opción, porque la verdad que ganamos un montón de tiempo, pero la recomendación es débil porque no hay datos suficientes de nacidos vivos. Con respecto a la estimulación ovárica, otra estrategia que tenemos son los duo-stim, que es la doble estimulación. Lo que dice ESRE es que se puede considerar en los ciclos de preservación de fertilidad, y lo que hacemos es ganar ovocitos, o sea, estimulamos, se hace la aspiración folicular, se espera 4 o 5 días y se hace de nuevo otra aspiración folicular. Lo que se ganan son óvulos, y eso podría aumentar las tasas de embarazo. Con respecto al uso de inhibidores de la aromatasa, que la idea de esto es, la aromatasa es la enzima
que hace que la testosterona se convierta en estrógeno. Entonces, al inhibirla, los niveles de estradiol disminuyen, y en este estudio se comparó pacientes con cáncer de mama versus preservación electiva, y lo que se vio es que la dosis de estradiol fueron mucho más bajas y significativas en las pacientes con cáncer de mama, 464 versus 1696 en las pacientes con preservación electiva, y el número de ovocitos captados incluso fue mayor en las pacientes oncológicas, teniendo la misma edad y la misma, sin diferencias significativas en edad y reserva ovárica. Nosotros presentamos un SOGIVA, este trabajo, donde el objetivo no fue comparar los niveles de estradiol, pero justo lo sacamos, y a nosotros también nos dio significativo. En las pacientes que usaron letrozole, los niveles de estradiol fueron significativamente más bajos. La postura de la guía DESRE es que las patologías hormonosensibles, el uso de letrozole, está probablemente recomendado. Es un good practice point, como dicen ellos, como una recomendación, una buena práctica clínica seria. Bueno, entonces hasta ahora vimos el uso de los antagonistas, los random start, el duostim, la disminución de los niveles de estrógeno con los inhibidores de la aromatasa, y ahora vamos a ver un poco sobre la cantidad de ovocitos y los resultados. Con respecto a la cantidad de ovocitos, los trabajos son bastante contradictorios. Acá este trabajo es de Rodríguez Wolver, donde compara patología benigna con patología maligna, y la cantidad de ovocitos es la misma, pero los maduros son un poco más bajos en la patología maligna. Sí hay diferencias significativas en las edades, aunque son edades que son, no creo que afecte tanto a estas edades, pero bueno, igual hay alguna diferencia ahí significativa. Lo que vio Ana Cobo en este estudio, donde compara preservación electiva versus oncológica con unos N bastante grandes, es un estudio multicéntrico, retrospectivo y observacional. Acá también hay diferencia en las edades, son mayores las de preservación electiva, y en estas pacientes vio que los ovocitos captados por ciclo fue mayor en las pacientes oncológicas, pero bueno, insisto que eran pacientes más jóvenes. Bueno, acá nosotros comparamos pacientes oncológicas con ICSI con biopsia de testículo. Eran pacientes cuya indicación solo era el factor masculino severo. Son pacientes que las dos arrancaron a inicio de ciclo, la edad es parecida, y bueno, acá los N son bajos otra vez. No tuvimos diferencias significativas, pero fue mayor en las pacientes que hicieron ICSI por el factor masculino solamente, ¿no? Y les vuelvo a mostrar el estudio de Pereira, donde comparó cáncer de mama con preservación electiva, y él encontró mayor cantidad de ovocitos en las pacientes con cáncer de mama versus las de preservación social, y estas pacientes tenían la misma edad. Y puedo seguir mostrando 20 estudios más, y van a ser todos distintos. Así que bueno, pasamos a lo que es la eficacia y los resultados. Hay varios estudios, todos son retrospectivos, todos mezclan un poco las cosas, así que el que voy a poner es el de Ana Cobo, que a mí fue el que más me gustó, que compara la vitri electiva entonces con la oncológica, y ella reporta una tasa de ongoing pregnancy por transfer de 39% versus 31%. Y siempre una tasa de utilización baja, ¿no? Un 12% para la electiva y un 7% para la oncológica. Y cuando la ajusta a edad, en las menores de 35 años, la tasa de nacido vivo fue casi el 69% versus 42% para las oncológicas, y en las mayores de 35 años los números se parecen un poco más. O sea que la edad también es muy importante, ¿no? Entonces, con respecto a estimulación ovárica, que esto va para vitri de embriones y de ovocitos, los antagonistas está bueno usarlos porque son cómodos, porque son fáciles, evitan el síndrome de hiperestimulación ovárica porque nos permiten descargar con análogos. Los random start nos permiten, si bien no es una recomendación fuerte, pero ahorramos un montón de tiempo. La doble estimulación nos permite aumentar el banking de ovocitos. Disminuir los niveles estrogénicos está bueno en todo lo que es tumores hormonosensibles. Con respecto a la cantidad de ovocitos quedan muchas dudas, y en cuanto a la eficacia y resultados también faltan dudas porque hacen falta más resultados, me parece.
resultados en pacientes oncológicas, en pacientes infértiles hay más, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar de crío de tejido ovárico, solo de la parte clínica, ya que el doctor David habló de la parte más de laboratorio. Está indicado en prepúberes y en los que no tienen tiempo de realizar estimulación ovárica. Sigue siendo experimental para varias legislaciones, pero ASRM ya lo considera como un método establecido para ciertas indicaciones y otros países también, ¿no? ASRM es más de Estados Unidos. Bueno, con respecto al tipo de trasplante ovárico, puede ser ortotópico o heterotópico. Ortotópico es en la cavidad pélvica, en ovario, fosito ovárica, y es lo que más se usa, ¿no? Con respecto a la función ovárica, acá en este trabajo de Jensen, habla que se recupera más o menos a los 4 o 5 meses, cuando bajan los niveles de FSH y LH. Esto fue hecho en 53 trasplantes en 41 mujeres con una edad promedio de alrededor de 30 años. Y una vez que baja la FSH, lo que describe Sherman Silver es que hay un pico muy alto de mulleriana, que luego baja y a pesar de esos niveles bajos, el tejido sigue funcionando. Con respecto a la vida media, la mayoría está acá, es más o menos entre 2 a más de 4 años, es bastante variable y esa variabilidad puede estar dado por la densidad folicular al momento de la extracción del tejido. Lo que dice Doné es que también depende si hay quimioterapia previa a la crío o no, de la cantidad de tamaño a trasplantar, de la técnica de crío, de la distribución heterogénea de los folículos del tejido a trasplantar, del potencial angiogénico del sitio donde se coloca el tejido. Y con respecto a la función ovárica, lo que hizo Octay, que hizo un trabajo con 169 trasplantes donde se restauró la función ovárica en el 85%, que si uno mide bien realmente lo que es insuficiencia ovárica en pacientes con oophorectomía bilateral o como una menorrea de 12 meses, la recuperación no es tanta, que es alrededor del 63%. Otro grupo reporta 95%, o sea que eso es bastante variable también, ¿no? Y con respecto a los resultados, en esta revisión bibliográfica, lo que se vio es que la tasa de nacido vivo y de ongoing pregnancy fue casi del 38%, que el método de concepción más importante fue el natural, que fue un 62%, y la mayoría, por lo menos la experiencia de la mayoría de los nacidos, pero bueno, congelaron tejido hace mucho tiempo, ¿no? Fue con la técnica lenta. Y yo en nacidos vivos tengo un poco menos, este trabajo es del 2017, 2018, tengo alrededor de 90, pero sé que es más, será alrededor de 100 más o menos, o 130, como dijo el doctor David. Bueno, y los que dicen que es experimental, ¿por qué lo sostienen? Porque bueno, hay pocos datos, hay subregistros, no todos cuentan de los trasplantes, quizás lo que he reportado es más los grupos que tienen embarazos, pero quizás hay grupos que lo están haciendo y no los tienen, entonces ese denominador tampoco se sabe bien cómo es. Y también faltan datos en cuanto a la seguridad del tejido y al riesgo de las metástasis ocultas, pero bueno, en contra de eso, lo que dice Jensen y colaboradores, que es este grupo que hizo los trasplantes, que ellos de las 41 pacientes que trasplantaron, en 3 tuvieron recaída, que fue el 7%. Y 691 pacientes que congelaron ovario y no trasplantaron, 48 también tuvieron recaída. O sea que fue la misma recaída en las pacientes que trasplantaron y en las que no. Con respecto a las patologías, hay patologías que tienen más riesgo de metástasis ovárica, que son las que tienen alto riesgo, como leucemia, neuroblastoma, Burkitt y carcinoma de ovario, pero las que más vemos en la consulta, que son por lo menos los que hacemos adultos, que son linfoma de Hodgkin y cáncer de mama, estas patologías son de bajo riesgo, ¿no?
Y bueno, ¿cuál es la postura de ESRE con respecto a la cría de tejido ovárico? Es que es un método efectivo para preservar la fertilidad y la función ovárica. Se recomienda en pacientes con riesgo moderado o alto de fallo ovárico precoz por tratamiento gonadotóxico. Si no, puede realizar crío de ovocitos, embriones o porque quiere hacerlo. No, probablemente no se debería hacer en mayores de 36 años y con hormona antimuleriana de 0,04, considerando los riesgos-beneficios. La criopreservación lenta es una técnica bien establecida y se considera estándar, aunque la vitrificación es mucho más prometedora, aunque faltan datos de nacidos vivos, pero yo creo que es que le falta tiempo, ¿no? O que empiecen a trasplantar las pacientes. El sitio ortotópico es el recomendado para restaurar la fertilidad, sobre todo porque restaura función ovárica y porque se puede lograr el embarazo espontáneo, y se recomienda evaluar metástasis antes de realizar el trasplante de tejido ovárico. Bueno, entonces ahora, para que nos ubiquemos otra vez, vimos crío de embriones, crío de ovocitos, vimos crío de tejido gonadal, y vamos a ver un poquito nada más de análogos de GNRH, que bueno, tendrían un efecto directo en ovario, disminuyendo la apoptosis, aumentando las células germinales, un efecto indirecto bloqueando el eje hipotalámico hipófiso gonadal, con lo cual colocan, digamos, al ovario en un estado prepuberal, disminuyendo la vascularización y disminuyendo los factores de crecimiento. Lambertini hizo un trabajo en cáncer de mama, donde vio que el grupo control, que no recibió análogos, tuvo más insuficiencia ovárica que el grupo que los recibió, y él reporta una tasa de embarazo que es re baja, pero es un poquito más alta que las que no recibieron, ¿no? Y la conclusión, la postura de ESRE con respecto a esto es que deberían ser ofrecidos como una opción para proteger la función ovárica en cáncer de mama premenopáusicas. Con respecto a la fertilidad y a los embarazos, la evidencia es más limitada. No debería ser considerada como única opción para preservar fertilidad. Complementar con otras técnicas de preservación de la fertilidad, eso es lo que dice ESRE y ASRM, y en otras patologías, aparte del cáncer de mama, no deberían ser ofrecidos como una opción de protección de la función ovárica y preservación de la fertilidad. No están aprobados por la FDA para preservación de la fertilidad. Las cirugías con criterio de preservación son la transposición de ovario, que lo que hace es posicionar los ovarios fuera del campo de radiación para preservar función ovárica y fertilidad. Está indicado en las que reciben radioterapia pelviana y abdominal baja, como cáncer de cuello, linfoma abdominal. Y bueno, también tener en cuenta lo que son las cirugías para preservación de fertilidad en caso de cáncer de cuello, endometrio y ovario, en estadios bien tempranos, y discutir con el oncólogo también las tasas de éxito versus recurrencia de patología de base, ¿no? Y ya por último, los hombres en los postpuberales, bueno, la crío de semen es un método estándar. Idealmente se recomiendan 2 a 3 muestras para que tenga un buen backup. Con respecto, también puede hacer biopsia testicular en el caso de que sea zospérmicos o no se pueda recuperar espermatozoides para congelar, o en pacientes que no logran eyacular y que tampoco lo puedan solucionar con electroeyaculación, ni Viagra, ni otras cosas. En el caso de los prepúberes, se puede realizar biopsia testicular, y si hay espermatozoides, en el caso de los peripuberales, se puede procesar como si fuera un TC, y si no hay espermatozoides maduros, se criopreserva el tejido testicular inmaduro, o se pueden aislar espermatogonias, como contó ayer la doctora Cohen. Y hasta la fecha no hay nacidos vivos con trasplante de tejido testicular en humanos, ¿no? Bien, por último, mostrar nuestra estadística, que coincide en lo que es la vitreovocitaria más o menos con la mundial. La mayoría son cánceres de mama, en un 70%, seguido por linfoma y luego por tumores ginecológicos. Y con respecto a la cría de tejido ovárico, también hay más en mama. Después nosotros seguimos con ovario y luego con el linfoma. Y ya para concluir, bueno, estas son las opciones. Saber que la cría de tejido ovárico está ya como se considera una técnica establecida por la ASRM y otras legislaciones.
y que siempre tengamos en cuenta el paciente que tenemos al frente, porque no todos son lo mismo. Después quería agradecer a todos mis compañeros, hay varios que no están acá, pues no alcanzó la filmina, especialmente a Tami, que es sería como la coordinadora, la que acomoda a las pacientes, organiza los turnos, etc. Y bueno, muchas gracias a todos y a ustedes por escuchar.